¿Qué queréis que os diga? ¿Queréis que me justifique? No puedo. La carne es débil, Montal lo sabe y me ha dado donde duele. Sin más. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bueno, bienvenidos a un vídeo más en el que vamos a hablar de perfumes nicho, vamos a hablar de Montal. Y es que me lo habéis pedido en un montón de comentarios y oye, yo encantada de la vida, porque cuanto más conozco de la marca, más me gusta, ¿no? Es como que he encontrado la horma de mi zapato. Lo que me está haciendo es darme lo que la nariz me pide. Entonces es como un combo chachi, o sea, Pierre, siga así porque a mí me tienes loca. Pero es que no es eso, es que 2019 iba a Montal y nos saca un bombazo. ¡Qué alegría, qué alboroto! Otro perrito piloto que tenemos en la colección. Se trata de Ristretto Intense Café. Ya solo con el nombre era como... Excusez-moi, cuénteme algo más. Pues bien, esto se resume en rosas, vainilla y café. Eso es Ristretto Intense Café. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito. Lo ha lanzado Pierre Montal este pasado 2019, eso ya os lo he dicho, y se trata de la familia olfativa Oriental Vainilla, coqueteando ya en lo gourmand, pero sin irnos a terrenos muy dulces. No, esto es un gourmand con clase. Oigan, esto... mamma mía. Pues bien, empezamos con unas notas de salida en las que vamos a tener flor de café y rosa turca. Pasamos al corazón y vamos a tener más rosas, en este caso rosa francesa, granos de café tostado y notas amaderadas. Para terminar, un secado en el que ya no tenemos café, pero sí que tenemos vainilla, tenemos caramelo, ámbar y almizcle. Pues bien, esa mezcla ya os he hecho el spoiler así máximo al principio. Esto huele a café, rosas y vainilla, y es así. Cuando sale el perfume sí que notas más esa salida con más de café tostado, café molido, ¿no? Ese café todavía sin hacer, ese café que estás preparando tú ahí la cafetera para hacerlo. Es un olor muy natural, muy intenso, un poquito incluso ácido por el café, porque ya os digo, me imaginé en un principio que esto iba a ser tipo capuchino, pero no, en mi piel es café, café. Y enseguida nos vamos a las rosas. Ya sabéis que la rosa es una Estoy emocionada, estoy tan emocionada que me trabo yo sola. Marta, focus. Rosa. La rosa es una rosa... O sea, la rosa es una rosa. Apuntad esa en momentos sabios, de Marta. La rosa es una rosa, ok. El caso, la rosa es una nota que me gusta mucho, tengo muchísimos perfumes que la llevan y este no es para menos. Es una rosa súper bonita, súper... bien. Es que hay muchos tipos de rosa, ¿vale? Está la rosa tipo detergente de la ropa y luego está la rosa guay, ¿no? Entonces hay bastante recorrido de una a otra. Particularmente, ya os digo, me gusta la nota. Lo que sí que le veo, esto es unisex. Y he preguntado y no todo el público masculino se sentiría cómodo llevándolo. Por cierto, he pedido muestra. O sea, la tengo en lista de deseos, pero vamos a ver, es un nicho, es bastante caro, no vamos a hacer locuras de comprarlo a ciegas. Pedimos muestra, probamos, vemos y luego ya decidimos. Entonces, después de este inciso, volvemos a eso. Aparte de eso, de esa nota de salida cafetera, después pasamos a la rosa. En el secado es donde más le noto la vainilla. Sin embargo, la rosa se queda siempre como muy suave y aguanta bastante bien hasta el final de la fragancia. Lo que sí que pierdo por el camino es el café. Pero bueno, la verdad que, oye, me gusta cómo evoluciona. Si este perfume se hubiera llamado Roses and Coffee, todo el mundo entendería muy bien que tenía un nombre muy bien puesto. Así, sin más, la verdad. Es un perfume muy fácil de ver, ¿no? Y de ver cómo evoluciona y tal, porque es que es más o menos lo que te puedes imaginar. En un principio pensé que esto igual olía a capuchino y dije, qué rico, por favor. Pero no, se va a café, café de verdad y oye, me ha gustado, las cosas como son. Rendimiento. Me ha durado unas 8-10 horas. ¿Me ha durado algo menos que otros Montal? Sí. La estela no es tan potente como otros Montal, también. Pero aquí tengo que decir una cosa. La estela no es tan potente, es decir, no es tan protagonista, no va dando tortazos a todos los que tenemos alrededor, sino que se siente, pero sabe estar. Es como una estela muy educada que nos envuelve, nos rodea, va con nosotros, pero nos cede el protagonismo a nosotros mismos. No es una estela de estas que te comen, que te sientes abrumado por todo el aroma que llevas encima. Que hay perfumes que lo hacen, que te roban el protagonismo y eso ya no. El protagonista
O sea, la protagonista aquí soy yo, el perfume es un complemento mío, pero no al revés, no me gusta cuando se va tanto. Entonces, la estela es muy agradable porque te la están... Es que se te siente muchísimo a un círculo, pues eso, una moderada alta, pero ya os digo, es una estela calmada. De hecho, es de estas de... ¿qué llevas? Que huele muy rica. Esta mola, así mola mucho. Tamaños 50 y 100 mililitros, el tamaño grande 145 euros. Es el tamaño de la web... Tamaño no, es el precio de la web oficial de Montal. Os lo dejo linkado ahí abajo si queréis, así le echáis un ojillo. Pero también es el precio de las perfumerías nicho que he estado mirando. No hay diferencia. Todavía no está en otros distribuidores que siempre son un pelín más baratos, tipo Notin o lo que sea, que siempre bajan un poquito más. Está más o menos así, al ser lanzamiento nuevo, creo que poco podemos hacer. Y por último, similares. Pues bien, en cuanto lo probé, yo dije, esto huele a Mancera Roses Vanille. Sin café, pero huele a eso. Y sí, y cuando lo he seguido probando y tal, me he reafirmado en que huele a Roses and Vanille con un poquito de café. Además, Roses and Vanille siempre han dicho que se parecía bastante a Intense Café y que Intense Café le faltaba, ¿no?, eso de café intenso, porque también se quedaba como mucho en rosa. Pues bien, Intense Café no lo he probado, pero desde luego que todo el mundo habla de eso. No sé, leeros más reseñas, intercambiad opiniones, porque al fin y al cabo la perfumería es muy subjetiva, entonces a cada uno nos va de una manera. Pero este sí es cafetero y sí se le siente el café. De hecho hay con perfumes súper famosos de tipo Black Opium, que se supone que lleva café, y digo se supone porque a mí nunca me ha parecido un cafetorro así in your face. Este sí, este me ha dicho, ¿quieres café? Toma 2 tazas. Sí, me lo ha hecho. Y sobre Mancera Roses Vanille igual me ha recordado un montón, pero equilibrando. Si Roses Vanille tiene las rosas aquí, en este caso las rosas bajan un poquito y sube el café, pero más o menos es la misma historia. Si queréis saber algo más de este perfume, os dejo por aquí la reseña de Julia, tiene una reseña muy chula, pero también he de deciros, de eso se lo comenté a ella. En mí es una canción bastante distinta. Yo sí que le noto mucha rosa a Roses Vanille. Pero bueno, ahí cada uno, ya sabéis que tenemos un pH diferente, un gusto diferente, etcétera, etcétera, y todo eso influye. Si queréis una reseña de Roses Vanille, de mi opinión, de cómo me rinde a mí, dejadme en los comentarios y lo podemos ir viendo, así os cuento un poquito más. Y nada, hasta aquí la reseña de hoy. No sé cuánto habrá ocupado esto. Bueno, creo que menos que otros días. Creo que menos. Estoy orgullosa de mí. Puedo sintetizar. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí, ya sabéis, nos vemos el martes, y si no estáis suscritos al canal, no sé a qué estáis esperando, porque pertenecer a la familia de locuelos y locuelas es que uno se siente muy bien, uno ya se siente como comprendido, ¿no?, entre locuelillos, que a todos nos pasa lo mismo. Así que nada, suscríbete, dale like al vídeo si te ha gustado y buen fin de semana. ¡Hasta otra! ¡Chao!